Pues bueno, vamos a explicar rápidamente cálculo de pH, lo que es el pH y lo que vimos la clase anterior. Así que vamos a explicar un poquito acerca de las cuestiones que tienen que ver con la acidez y basicidad en los compuestos y lo que es la teoría de Arrhenius y lo que es la teoría de Bronsted and Lowry. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que saber que un ácido, ¿sí? Según la teoría de Arrhenius, va a ser aquella sustancia que va a proveer protones ácidos H+ al sistema, también conocidos como hidronios, ¿sí? O sea que ahorita nosotros estamos viendo o estábamos viendo lo que son equilibrios en agua. Entonces en el agua vamos a ver que ciertas sustancias cuando se están disolviendo o están en el agua van a desprender lo que son los protones hidronio. Esos protones hidronio tienen características ácidas. Ahora, y una base según Arrhenius, ¿sí? Por ejemplo, el NaOH, pues va a proveer de hidroxilos o también conocidos como hidróxidos. Esos hidróxidos tienen un carácter básico, ¿sí? Entonces, tanto los hidronios como los hidroxilos son opuestos porque unos son ácidos y otros son bases, ¿sí? Pero bueno, para entender primeramente lo que son los ácidos y bases, tenemos que estudiar lo que es la molécula del agua. Ya lo habíamos visto nosotros en clase, nada más que pues había quedado algunas dudas. ¿Qué tenemos que entender de la molécula del agua? Bueno, que la molécula del agua, ¿sí? Sufre un proceso, perdón, es más, un proceso como de que se disuelve a sí misma. En ese proceso, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la teoría de partículas y de moléculas. En ese proceso, una molécula de agua va a quitarle un hidrógeno a otra molécula del agua, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con un dibujo sencillo. Nosotros tenemos aquí una molécula típica de agua. Ya saben, con su ángulo de 103.5 grados, ¿sí? Sus características polares, electrones sin compartir del oxígeno, que van a generar una carga polar negativa, y aquí una carga positiva, que las cuales van a formar otros enlaces que ya los habíamos visto en las clases anteriores, nada más recordando. A mí lo que me debe de interesar que el agua a sí misma va a generar algo. Acuérdense que aquí los hidrógenos, este es hidrógeno, este es hidrógeno, este es oxígeno y este es oxígeno. ¿Qué es lo que va a hacer una molécula de agua? Una molécula de agua le va a secuestrar un hidrógeno, ¿sí? Y al secuestrarlo, ¿sí? Va a generar que se forme lo que nosotros conocemos como lo que es el protón o el hidronio, ¿no? Que en este caso sería por el exceso de cargas positivas, ¿sí? Entonces, este hidrógeno que se desprende va a tomar automáticamente lo que es los electrones que no están compartidos y va a formar lo que nosotros conocemos como el protón hidronio, ¿sí? Acá arriba lo voy a poner, que sería el H3O más, ¿sí? Porque son 3O más un oxígeno, ¿sí? Que se queda con un hidrógeno, sus pares de electrones no compartidos, y aparte los electrones que se quedan por el hecho de que el hidrógeno abandona el enlace para unirse al otro oxígeno. Aquí vamos a tener un exceso de electrones, lo que significa que se va a formar también un OH negativo, ¿sí? Este sería como que un proceso. Y como nosotros estamos en un equilibrio, el proceso también va para acá. Pero bueno, para no complicarse las cosas, pues nosotros lo ponemos de una manera simplificada. Decimos que una molécula de agua se puede disolver a sí misma, formando lo que es el protón hidronio ácido más el hidroxilo negativo, que es la base.
Entonces aquí vamos a tener una característica importante del agua. El agua es una sustancia anfótera. Según la teoría de Arrhenius, significa que va a proveer ácido al sistema y base al sistema. Y todo esto va a estar en un equilibrio. Significa que tanto va a estar de aquí para acá como de aquí para acá. Ahora, nosotros si hacemos la expresión de la ley de acción de masas de la constante de equilibrio, ¿sí? Donde me dice que la actividad de los productos, el producto de la actividad de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre la actividad de los reactivos elevada a su coeficiente estequiométrico es igual a la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí que, bueno, los coeficientes estequiométricos son 1, ¿no? Entonces, esos no los voy a tomar en cuenta para el análisis. Tenemos que la cantidad de ácido como la cantidad de base tiene asociado un valor de la constante de equilibrio, todo eso entre la actividad del agua, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la actividad del agua, pues es 1, entonces aquí nosotros lo vamos a eliminar de la constante de equilibrio. Entonces a nosotros nos va a quedar que esto es igual a la concentración del ácido multiplicada por la concentración, o en este caso, la actividad. No vamos a ver, pero la actividad se puede convertir en concentración con ciertas restricciones. Nosotros nada más lo vamos a ver como concentración, ¿sale? Nada más sepan que tiene que ver con la actividad, ¿no? Y tenemos que hacer una conversión para poderlo pasar a concentración. Nada más nosotros lo vamos a ver ya como concentración. Y tiene un valor ya pues calculado experimentalmente, podemos decirlo. Y es 10 a la menos 14, ¿sí? Es un valor muy pequeño. Ahora, ¿qué significa que cuando en una constante de equilibrio haya un valor muy pequeño? Significa que la reacción o el equilibrio está desplazado hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que está hacia el lado de los reactivos. Ahora, si el valor de la constante de equilibrio es muy grande, significa que el valor está desplazado hacia los productos. Y si el valor es muy cercano a cero o está cercano a cero, ¿sí? Significa que hay un equilibrio, pues, tanto está como reactivos como en productos. Ahora, este valor es muy pequeño, significa que esto ocurre muy poco. ¿Por qué ocurre muy poco? Porque la molécula de agua es estable. ¿Qué significa que sea estable? Que los enlaces covalentes pues no van a ceder fácilmente a que se rompan, ¿sí? Para poderse unir. O sea, es muy estable. Entonces, por eso tiene asociado esta constante de equilibrio, ¿sale? Ahora, nosotros vamos a ver el concepto de pH y vamos a estarnos refiriendo al agua. ¿Por qué al agua? Porque vamos a ver qué es lo que sucede con las sustancias que liberan H y OH en diluciones acuosas, ¿sí? Entonces vamos a tener muy en cuenta esta constante de equilibrio. También conocida, ya tiene un nombre, como una KW, como constante de equilibrio de la disociación del agua, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a conocer lo que es el potencial. ¿Qué es el potencial? Bueno, para nosotros poder utilizar este número pues es una base. Creo que había tenido problemas con algunos de ustedes que no podían utilizar este número en sus calculadoras. ¿Qué significa que sea 10 a la menos 14? Ustedes recuerden que hay la notación científica y que si este número es positivo, significa que vamos agregando ceros a la derecha después del punto. Y si este número es positivo, ahora vamos a ir agregando ceros, pero ya no en el punto, sino lo vamos haciendo más grande. Entonces, la notación científica me sirve para poder escribir números más grandes de manera más simplificada. Entonces, este 10 a la menos 14 significa que nosotros tenemos 0.1, 2, 3, etc. hasta que me dé 14. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es un número muy, 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 muy pequeño. Significa que lo que se disocia o lo que cambia es muy pequeño, ¿sí? Pero eso se va a tomar como referencia porque va a estar todo en diluciones acuosas. Ahora, nosotros sabemos que el agua va a aportar la misma cantidad tanto de hidrógenos como de OHs, ¿sí? Hidróneos hidróneos y hidroxilos, es el nombre correcto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ocupar también
como sería como un truco matemático, ¿sí? Para no estar utilizando base, sino estar ocupando el puro número, que sería lo que es el menos logaritmo, y ocupando lo que son, bueno, vamos a ver eso. Entonces, el menos logaritmo de la multiplicación del hidrógeno y el OH, ¿sí? Va a ser igual al menos logaritmo de la KW, ¿no? Va a ser una expresión que nosotros vamos a ocupar para simplificar y no estar ocupando, bueno, estos números que generan un poquito de conflicto. Ahora, según las características o lo que son las leyes de los logaritmos, ¿sí? En los logaritmos, cuando hay una multiplicación, ¿sí? Estamos hablando de una suma. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos el menos logaritmo de, bueno, la concentración de hidrógeno más, abro paréntesis, menos el logaritmo de la concentración del OH, según las propiedades de los logaritmos. Todo eso es igual a menos logaritmo de 10 a la menos 14. Aquí tenemos nosotros, podemos hacer una simplificación de acuerdo a las propiedades de los logaritmos. Este menos y este menos se convierte en más, este log y este base 10 son opuestos, se eliminan, y todo esto es igual a 14, ¿sí? Ahora, yo no voy a utilizar el menos log. A esto yo lo voy a llamar como potencial o P, conocido como pH, o POH lo vamos a ver. Entonces, ¿qué me va a quedar? P de la concentración de H sería pH más el POH es igual a 14, ¿sí? Y ya es una ecuacioncita que ustedes conocen. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacar? Vamos a referirnos a una escala de pH o a una escala de pOH. En este caso, primero vamos a referirnos a una escala de pH, ¿sí? Ahora, si nosotros sabemos que la concentración de H y la concentración de OH que suelta el agua cuando se disuelve son las mismas, nosotros lo podemos sustituir directamente en esta ecuación, que nos quedaría de la siguiente manera. El pH más el pOH se puede convertir en pH porque tienen la misma cantidad. Entonces me va a quedar como pH, ¿sí? Esto es igual a 14. Y pH más pH, pues me va a quedar como 2 veces el pH, ¿no? ¿Sí? Es igual a 14. Ahora, entonces, en una escala de pH, ¿cuál sería el pH del agua? De aquí lo vamos a sacar. El pH es igual a 14 sobre 2. Y 14 sobre 2, pues es 7. Nos vamos a referir a una escala de pH, ¿sí? De la siguiente manera. Nosotros vamos a tener el 0 y el 14, que sale de lo que es el KW, de la constante de equilibrio. Ahora, y en medio, nosotros vamos a tener al agua con un pH de 7. ¿Por qué de en medio? Porque va a aportar la misma cantidad, y es lo que vamos a ver ahorita. La misma cantidad de ácido que la misma cantidad de base. Ahora bien, en una escala de pH, obviamente, ¿sí? Entonces, este 7 me indica que está en medio, que es neutra, y aquí vamos a sacar la característica especial del agua. ¿Por qué es neutra? Porque va a tener la misma cantidad de ácido que de base. O sea, esta es una escala de pH referida al agua, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a tener el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, y bueno, aquí me pasé, el 0, ¿no? Y de este lado nosotros vamos a tener el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. También me pasé. ¿Sale? Esta es una escala de pH. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí, como estamos hablando de una base logarítmica, ¿sí? Que sea 0 o 1 o cercano a 0, significa que el número es más grande. La concentración del ácido, porque nosotros estamos referidos al ácido aquí en el pH, es grande. Ahora, si nosotros nos movemos del lado del 14, significa que el ácido va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo en una escala de pH hasta que el ácido es muy poco y la base aumenta. Por eso de este lado nosotros estamos del lado de las bases, porque son escalas logarítmicas. El número grande indica, ¿sí?, que está muy cercano de 10 a la menos 14, acuérdense. O sea, es un número muy pequeño.
Ahora, ¿qué significa que esté aquí es 0? Que nosotros estamos del lado de 10 a la, ¿sí? 10 a la 0, 10 a la 1, ¿sí? Y ya sacando el logaritmo, pues ya nos da el 0. Entonces, aquí es algo opuesto. Entre más cercano esté a 0, mayor es la cantidad de ácido. Entre más cercano esté a 14, es mayor cantidad de base, ¿sí? Son opuestas las características. Nosotros sabemos que los ácidos y las bases tienen ciertas características en los cuerpos vivos y en los demás compuestos químicos, ¿sí? Tienen una característica, pues, de modificar el medio. Entonces nosotros tenemos que conocer y controlar lo que es el pH. Porque nosotros, por ejemplo, si en nuestro cuerpo tenemos pHs que están disparados, significa que tanto nos puede afectar como de uno de otro. Entonces nosotros debemos, de hecho, tener un pH más cercano a la parte intermedia. Ahora, vamos a ver ahora sí el cálculo del pH, como se los dejé en la tarea, ¿sí? Muy, de manera muy sencilla, nosotros tenemos aquí que, bueno, el inciso A, vamos a calcular el pH de una solución con una cantidad de, ya de hidrógeno, ¿no? Nosotros sabemos que hay una cantidad de hidrógeno igual a 10 a la menos 3, ¿sí? Ya tenemos una cantidad o una concentración de 10 a la menos 3, ¿no? ¿Cómo calculamos el pH? Pues de una manera muy sencilla. Vamos a manejar, por así decirlo, ¿sí? 3 fórmulas. El pH es igual, acuérdense que P representa menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Como fórmula. Realmente, pues así como tal no es una fórmula, pero bueno. El P lo vamos a sacar de ahí. Ahora, vamos a tener el pOH. ¿Qué es el pOH? El menos logaritmo de la concentración del OH. ¿Sí? Y nosotros, ahora, porque nosotros podemos tener OHs y necesitamos calcular el pH. ¿Cómo podemos hacer la conversión? Pues con la formulita del agua, del pKw, ¿sí? Donde me dice que el pKw es igual a la concentración de, bueno, el potencial de hidrógeno y el potencial de hidroxilo, ¿no? Que sería pH más pOH, que sale de la constante de equilibrio. Y este pKw, pues ya tenemos su valor, que es el 14. 14 es igual a pH más pOH. Entonces, para resolver este simple problema, ¿cómo calculamos el pH? Pues simplemente el pH va a ser igual a menos logaritmo de 10 a la menos 3. A ver, vamos a hacerlo en la calculadora. Hay varias maneras, ¿sí? Entonces, porque habían estado teniendo algunos problemas, pero ese 10 a la menos 3, ¿sí? Es una expresión de la notación científica, ¿sale? Y es opuesto al logaritmo. De hecho, aquí en la calculadora, fíjense bien, tenemos el log y tenemos al 10 a la. Son dos expresiones opuestas, tanto como la suma y la resta. Son opuestos. Entonces el logaritmo y la base 10 son opuestos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el menos logaritmo de 10 a la menos 3 en la calculadora? Bueno, depende de la calculadora que estés usando. Este menos es para restar, pero este menos es para multiplicar. Entonces nosotros le vamos a poner menos logaritmo. Abro el paréntesis porque luego la calculadora no lo hace de manera correcta y nosotros aquí tenemos perdón, hay el reflejo, el menos logaritmo de la cantidad que nos están pidiendo, que es 10 a la menos 3. Entonces nosotros tenemos, lo podemos hacer ahorita, lo vamos a hacer con esto, sería shift log, pero estamos ocupando, el amarillito me indica que estamos ocupando el número de atrás, por eso aparece un 10 pequeño. Entonces nada más ponemos el menos, pero menos 3. Cierro paréntesis. ¿Y qué resultado me da? Me da de 3. Ese sería el resultado sencillo de cómo calcular el pH, ¿no? Entonces aquí el resultado me da de 3, ¿sí? También hay otra manera, porque la calculadora maneja dos formas. Y ahorita se las muestro. Porque en otras calculadoras aparece así. Algunas no manejan, no sé por qué razón, el 10 a la, pero manejan el exponente, que sería casi lo mismo. Entonces tú le pones E a la menos 3, cierro paréntesis, y le das igual, y te da 3 igual. Porque alguno viene como exp o viene como E.
Pero aguas, hay uno E que es el logaritmo neperiano, ¿sí? Que proviene de aquí, del logaritmo natural y logaritmo neperiano. Es un E, pero es un E mayúscula o un exp, ¿sale? Tengan cuidado porque si no, no les va a dar el resultado, ¿sí? Dependiendo de la calculadora que ustedes estén usando. ¿Sale? Entonces, esa es la manera de cómo yo calculo cuando yo tengo ya la concentración del ácido. Por ejemplo, también les pedía cuando yo tenía la cantidad de hidroquilos, ¿sí? También lo vimos en la clase. Y decíamos que teníamos igual 10 a la menos 3, ¿no? Pues así de manera directa, pues no podemos sacar el pH, tenemos que hacerlo de manera indirecta. ¿Cómo? Pues sacando el pOH primero, o sea, de manera muy sencilla. ¿Cómo se saca el pOH? Pues igual de la misma manera que el pH, le aplicas el menos logaritmo de la concentración, que sería 10 a la menos 3, ¿sí? Ya lo hicimos, pues eso es lo mismo que arriba, entonces esto me tiene que dar 3. Pero aguas, este es de pOH, no es de pH. ¿Cómo lo transformo a pH? Pues ahora con la ecuación de la constante de equilibrio con el KW, ¿sí? Lo despejo, yo tengo entonces en este caso pOH, yo quiero calcular el pH, entonces este que está sumando lo paso restando, ¿y qué me quedaría? El pH es igual a 14 menos el pOH, ¿sale? Ahora, ese 14 menos, ¿sí? El pOH pues era el 3, ¿sí? Entonces me queda 14 menos 3 es igual a ¿qué? 14 menos 3 es igual a 11. Ahora sí, ya está referido a la escala de pH. Entonces yo en una escala de pH, ¿sí? Tenía primero la concentración de 10 a la menos 3 en el H, que sacando el pH era de 3, entonces el pH lo tenía aquí de este lado, 3, aquí tengo por ejemplo el 7, y de este lado tenemos a los ácidos. Y entre más cercano esté a 0, significa que el ácido es de fuerza mayor. Ahora, de este lado, nosotros estamos en una escala de pH. Teníamos el segundo ejemplo, que nosotros teníamos el 11. Significa que estamos del lado de la base. Entre más cercano estemos al 14, pues la base es más fuerte, ¿sí? A pesar de que teníamos el mismo valor de H y de OH, estábamos en situaciones diferentes. En el primero, como obviamente, estábamos en el lado de los ácidos y el segundo estábamos en el lado de las bases. Así es como lo tienen que hacer en la tarea, ¿sale? Pues bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos porque siguen habiendo dudas. Nosotros tenemos el ejemplo que yo les puse, si se acuerdan, el caso de los ácidos fuertes, los primeros. Cuando yo tenía el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sí? Que es un ácido fuerte. Para contestar la tarea, ustedes tienen que investigar qué tipo de ácido y base tienen, si es un ácido o una base fuerte o débil. No les voy a poner ácidos y bases de fuerza intermedia para no complicar la situación. Entonces, ¿qué significa que sea fuerte? En una expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? H más Cl, un ácido fuerte me dice que la flecha va a estar más del lado, mucho más, o sea, la constante de equilibrio va a ser tan grande que no vamos a tener nada como ácido clorhídrico, sino lo vamos a tener como iones, que en este caso sería el hidroxilo y el cloruro. O sea, el ácido clorhídrico realmente en solución acuosa, aguas en solución acuosa, va a estar más como hidronio y cloruro. Y esto que me facilita las cosas. Entonces yo, por ejemplo, si tengo ácido clorhídrico, sí, por ejemplo, 0.3 molar, ¿sí? ¿Cómo calculo el pH de ácido clorhídrico 0.3 molar? Yo les decía que, bueno, en lo que es la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Al inicio, pues teníamos la concentración molar de 0.3 molar. Durante el equilibrio, ¿sí? Teníamos 0 de porque todo se desplaza hacia acá y todo se iba a convertir a ácido y en cloruro. ¿Qué significa? Esto es lo que me interesa. ¿Cómo calculo el pH? Pues el pH, como lo hemos estado calculando, es igual a menos logaritmo de 0.3 molar. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo. ¿Sí? Sería el menos, ¿sí? Logaritmo, abro paréntesis, de 0.3
cierro paréntesis, igual, ¿sí? A 0.52. Ese sería el pH. 0.52, ¿sale? Ahora, entonces nosotros tenemos pues un pH de 0.3, o sea, simplemente este se convirtió completamente en ácido. Esto ocurre con los ácidos fuertes. Pero ¿qué pasa en el caso de las bases fuertes? Que era otro caso que yo les ponía. Vamos a ver el ejemplo del hidróxido de sodio, ¿sí? 0.3 molar, igual. Nosotros en la base fuerte, nuevamente, el hidróxido de sodio es una sal que al disolverla, inmediatamente se va a convertir en sus dos iones, ¿sí? Y pongo hasta la flecha grandota, que sería el catión sodio o sódico más el hidroxilo, que sería la base, ¿sí? Es la base. Ahora, esta base es la que a nosotros nos interesa. Ahora, en el inicio, nosotros teníamos 0.3 molar durante el equilibrio. Cuando alcanza el equilibrio, ese 0.3 molar se va a convertir en casi 0 y este se va a convertir en el 0.3 molar y en 0.3 molar. Esto es lo que me interesa. En una base fuerte, lo que nosotros tenemos al inicio de solución, de concentración, es igual a la mismo hidroxilo. Significa que está completamente disuelto. ¿Y cómo calculo el pH de una base fuerte? Pues el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de la base, que es 0.3. Y ya habíamos sacado ese valor, que es 0.52. Pero aguas, este es referido al pH, entonces lo tengo que cambiar a pH. pH es igual a 14 menos el pH, que es 0.52. Al calcular eso, ¿sí? 14 menos 0.52, pues me da el valor de 13.48. Ahora sí, en una escala de pH estamos del lado de las bases, obviamente, porque estamos midiendo la cantidad de hidroxilos, ¿sale? Entonces ya tenemos el cálculo del pH, ¿sí? Ahora, vamos a ver el cálculo de un ácido y una base fuerte, aquí, débil, perdón. Aquí es donde vamos a tener problemas porque nosotros ahora sí no podemos despreciar lo que es la constante de equilibrio porque va a tener valores más cercanos a 0, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Nosotros veíamos el caso de ¿cuál fue? Permítanme, el ácido cianhídrico, ¿no? Bueno, para poder nosotros hacer ácidos y bases débiles, problemas, necesitamos dos valores. Para los ácidos, para la constante de equilibrio necesitamos la constante de acidez y para las bases necesitamos la constante de basicidad, ¿sí? Entonces nosotros procedemos a buscar la constante de acidez del ácido cianhídrico, ¿sí? Y la constante de acidez del ácido cianhídrico está en la literatura, o sea, son valores obtenidos experimentalmente. Y entonces nosotros tenemos que para el valor del ácido cianhídrico tenemos una Ka de 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Sí? 4.9 por 10 a la menos 10. Aquí lo pongo. 4.9 por 10 a la menos 10. Ahora, ese va a ser nuestro ejemplo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la base débil. Primero vamos a ver el ejemplo de... Igual con las mismas concentraciones para que veamos el cambio, ¿no? Nosotros vamos a tener un ácido cianhídrico que en solución... Bueno, ahí le puse... Va a tener 0.3 molar de ácido cianhídrico. Vamos a calcular el pH. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Sí? Pues nuevamente vamos a hacer nuestra expresión. Aquí va a haber un problema con las bases.
la mayoría de las bases no utilicé bases de Arrhenius. ¿Qué significa la base de Arrhenius? Recuerden, es aquella que suelta OH, o sea que son muy obvias, ¿no? Que suelta OH el sistema, también conocidas como hidróxidos. Usé otro tipo de bases, ¿sí? Donde se tiene que combinar con agua y ahorita vamos a ver el ejemplo. Pero en el caso de los ácidos es más fácil. Si no sabes cómo encontrar lo que es el equilibrio del ácido en agua, pues puedes disponer de buscarlo en internet. Ponle equilibrio del ácido en agua y pones el respectivo ácido. Y ya te viene el ejemplo, ¿sí? Es muy sencillo, pero solamente hay que identificar cuál es el ácido y cuál es en este caso el electrolito o el ion que estaría conjugando al ácido. En este caso, este es el anión cianuro. Los dos juntos van a tener una carga negativa. Y tenemos nosotros el H más, que es el ácido, ¿sí? Entonces en agua va a tener el siguiente equilibrio. HCN, que se va a disociar en H más CN menos. Si esto no lo puedes hacer, puedes identificarlo en internet, pero es muy sencillo, nada más que hay que identificar quién es el ácido y cuál es el electrolito, o en este caso el anión o catión, el anión, perdón, conjugado, ¿sale? En este caso es el cianuro, ¿sí? Que ya junto con el hidrógeno forman el ácido cianhídrico. Entonces, ahora, nosotros tenemos al inicio una cantidad de 0.3 molar. Ajá, al inicio no tenemos nada. Cuando va a alcanzar el equilibrio, vamos a tener una cantidad, ¿sí? Que es 0.3 molar menos algo que se va a disociar. Ahora, de este lado, al equilibrio, tenemos lo que se disoció. Y esto lo llevamos a la expresión de la constante de equilibrio. Nosotros nos queda como constante de acidez, va a ser igual a la concentración de hidrógeno que multiplica la concentración de cianuro. Todo eso dividido, ¿sí?, entre el ácido cianhídrico. Aquí sí va a tener un valor que ya está experimentalmente, nosotros ya lo tenemos, que es de 4.9 por 10 a la menos 10. Es un número pequeño, pero no es despreciable. No es despreciable como la constante que tenemos muy grande. Entonces, en este caso, pues tenemos que calcularlo. Ahora, esto lo vamos a reacomodar utilizando las expresiones. En este caso tenemos que es X, Cn es otra X, y HCN es 0.3 menos X, ¿sí? Y este es igual a 4.9 por 10 a la menos 10. Si no tienes ningún problema, esta es una expresión de una cuadrática. ¿Qué tienes que hacer? Como en tus clases de álgebra, reacomodar y dejar lo que es la ecuación general de la cuadrática y responderlo por alguno de los métodos que conozcas, que te han enseñado tus profesores. Si tienes problemas con las cuadráticas o tienes problemas con álgebra, yo te recomiendo que ocupemos una simplificación. ¿Cuál es? Solamente sirve para los ácidos y bases débiles. La simplificación es cuando ponemos la concentración inicial menos lo que se disocia en una base o ácido débil. Esto siempre va a ser igual, casi igual, ¿sí? Matemáticamente el casi, o sea que es casi llegando, pero no es igual. Es casi igual a la concentración inicial, que significa que se va a disociar muy poco. Eso solamente pasa en los ácidos débiles. Si es un ácido de fuerza media o una base de fuerza media, lamentablemente tienes que hacer esta cuadrática, que no es muy difícil, pero bueno, a algunos se les complica. Entonces, aquí hacemos una simplificación, que CO es concentración inicial menos lo que se disocia. Va a ser casi siempre, o en este caso siempre, en las bases y en los ácidos débiles, la concentración inicial. ¿Cómo sé que es una base o un ácido débil? ¿Sí? Tiene que ver con el valor de la constante de equilibrio, pero bueno, si no te quieres complicar, búscale en Google los valores de constante de acidez y basicidad y quiénes son ácidos y bases débiles. Ya les pregunté en la tarea que me clasificaran quiénes eran ácidos y bases débiles. Ahora, nosotros simplificamos eso ya con ese criterio, y nosotros me va a quedar, bueno, multiplicando x por x, ¿sí? Pues me queda x al cuadrado sobre 0.3 es igual
a 4.9 por 10 a la menos 10. Necesitamos X porque X es lo que se disocia, en este caso la cantidad de ácido. ¿Cómo lo vamos a responder? Pues despejando, este que está dividiendo lo paso multiplicando y este que está cuadrado, lo paso como raíz cuadrada, o sea, como su opuesto. Entonces me quedaría como x cuadrada igual a 0.3 por 4.9 por 10 a la menos 10. Ahora, este cuadrado, ¿sí? Lo paso del otro lado y me quedaría como x es igual a raíz cuadrada de 0.3 por 4.9 por 10 a la menos 10. Todo eso dentro de la raíz, ¿sí? Ahora, bueno, ya saben que tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, pero lo que nos interesa a nosotros es el valor positivo. Tengan cuidado con eso. Realizamos esa operación, dicha operación, entonces es 0.3 por, bueno, primero raíz cuadrada, paréntesis, siempre, de 0.3 por 4.9 por 10 a la menos 10, y cerramos el paréntesis, que aquí está la operación. 0.3 por 4.9 por 10 a la menos 10. O sea, no vayan a poner por 10 aquí y después menos 10 porque te va a dar otra cosa. Ese 10 es este, amarillito. Esa es otra cosa. Inclusive si te das cuenta sale más pequeño. Tengan cuidado con eso, ¿sale? Entonces si le damos ejecutar o enter, pues me da 1.21 por 10 a la menos 5. 1.21 por 10 a la menos 5, ¿ok? Y ese ya es el valor de X. Y ahora, yo sé que ese X es lo que se disoció, en este caso que serían los protones. Entonces, ya nada más para calcular el pH, pH es igual al menos logaritmo de la concentración de 1.21 por 10 a la menos 5. Cierro paréntesis y calculamos el pH, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí, menos el logaritmo, abro paréntesis, shift, ans, que es el resultado obtenido anteriormente, es igual 4.91, casi 5. Esto es igual a 4.91. Ahora, en una escala de pH rápidamente, tengo 7, tengo 14 y tengo 0. El 4. O 5 está más cerca del neutro que del 0. O sea, está del lado, ¿sí? Podríamos decir que si lo partimos de 3.5 para acá estamos del lado de los ácidos fuertes. Y del 3.5 hasta el 7 estamos del lado de los ácidos débiles, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, estamos más del lado de los débiles, casi llegando a neutro. El pH pues es más cercano al neutro, pero aún así es ácido. Tengan cuidado. Esto es ácido. Obvio, entre más cercano esté a cero, pues más fuerte es el ácido. ¿Sale? Entonces, de esta manera se calculó el pH de un ácido débil, ¿sí? Pero deben de saber esto que es el equilibrio de disociación. Si no lo saben, no lo intuyen, pueden investigarlo. No se los voy a dar. ¿Por qué no se los voy a dar? Porque es una tarea de investigación, ¿sale? Ahora, vamos a la que sigue. Y no puedo poner otra base, porque les puse otras bases un poco más difíciles. ¿Por qué razón? Porque les estaría dando ya la solución de algunos problemas que les di. Vamos a ocupar el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el inciso D. Sale de, aquí se fue el E y el último el F, ¿no? Cálculo de una base débil, pH de una base débil, ¿no? Ok, nosotros teníamos el amoníaco, ¿no? NH3 y tenemos una cantidad, ¿sí? De concentración de 0.3 molar. También para comparar cómo nos da, ¿sí? Y van a ver que nos va a dar diferente. Ahora, nosotros como sabemos que el amoníaco es una base, sí, después, en este caso, necesitamos nosotros ya no el Ka, sería el Kb. Entonces le pongo, o busco en internet, ¿sí? Kb del amoníaco. Y luego aparece, ¿sí? De eso no se preocupen, no se los di porque lo tienen que buscar. Entonces, por ejemplo, tenemos que el Kb de amoníaco es
1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sale? Entonces, ese dato es primordial. No se los doy de ninguno. 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sale? Molar. Perdón, molar. No es valor de constante de equilibrio. No tiene unidades a dimensionar, por así decirlo. 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, necesitamos del equilibrio del amoníaco en agua. Si no lo conozco, aquí es donde le digo que está escondido porque aquí no se ve que suelte OH. ¿Sí? Pero si tú lo buscas en internet o desarrollas el equilibrio sería amoníaco. Y así lo vas a hacer con todas las bases. Es lo mismo. Amoníaco en agua, ¿sí? Me va a dar, ¿sí? Se va a secuestrar y se va a formar un par conjugado. Va a ser un par ácido-base, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando lo veamos más a fondo con lo que son las bases de Bronsted and Lowry, ¿no? Y ácidos. Y lo que son el efecto de soluciones. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, le va a secuestrar un hidrógeno y me va a formar aquí algo que se llama el amonio. NH4. Más, como eso pasa como si el H2O estuviera con otro H2O, se va a romper y va a formar lo que es el hidroxilo. ¿Sale? Ahora, realizamos el equilibrio de la disociación del amoníaco en agua. Nosotros el equilibrio nos dice que al inicio tenemos 0.3 molar. ¿Sí? Bueno, en el agua la reactividad es 1, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Al inicio pues no tenemos nada. Ahora, al equilibrio, nosotros tenemos una cantidad que es la concentración inicial menos algo que se disocia. De este lado tenemos lo que se disoció y este es lo que nos interesa para calcular el pH. ¿Sí? Hacemos la constante, la expresión de la constante de equilibrio, o en este caso la constante de basicidad, se llama Kb. Esto es igual al NH4 más por el OH entre el amonio por el hidroxilo entre el amoníaco. El amoníaco es NH3, el amonio es NH4. No hay que confundir los términos. ¿Sale? Ahora, procedemos nosotros a poner las X donde le corresponden, ¿sí? Hacer el cambio de variable, donde NH4 es lo que se disoció, o sea, X. OH es lo que se disoció, X. Entre NH3, que es 0.3 menos X. Y ya habíamos hablado acerca de eso, que cuando nosotros teníamos una base o un ácido débil, nosotros 0.3 o concentración inicial menos X era igual a la concentración inicial. Entonces es 0.3. Obviamente pues nos está dando la misma expresión porque estamos ocupando la misma concentración. Pero va a cambiar en el valor de la constante de basicidad porque esto depende de la sustancia. En este caso, esta constante es 1.8 por 10 a la menos 5. Y eso es lo que nos va a hacer que varíe el valor de pH. ¿Sale? Ahora, procedemos a hacer todo el desarrollo, ¿sí? Nuevamente, que está dividiendo, lo paso multiplicando. Que está multiplicando, lo elevo al cuadrado y paso la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar como x cuadrado es igual a 0.3 por 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Este cuadrado lo quito pues con raíz cuadrada, que me queda x es igual a la raíz cuadrada en todo, no se vayan a equivocar, 0.3 por 1.8 por 10 a la menos 5. Procedemos a meter ese valor, ¿sale? De la misma manera que lo metimos en el ejercicio pasado. Entonces nosotros primero ponemos la raíz, un paréntesis para que la raíz ocupe todo. Sería 0.3 que multiplica a 1.8 por 10 a la menos 5, cierro paréntesis. Y vamos a ver el resultado. 0.3 o 0.30 le puse por 1.8 por 10 a la menos 5 y eso raíz cuadrada. Entonces es 2.32 por 10 a la menos 3. Ya tenemos el valor diferente.
Ya se dieron cuenta, 2.32 por 10 a la menos 3, ¿vale? Ahora, ese valor todavía nosotros le vamos a calcular el menos logaritmo. Entonces nosotros le calculamos menos logaritmo del valor que acabamos de obtener, ¿sí? Y nosotros nos va a dar un valor de POH. ¿De cuánto? Fíjense bien. Este valor ya lo obtuvimos. Ahora, POH, porque nosotros tenemos una base, primero es referido a la base, es igual a el menos logaritmo de la concentración de 2.32 por 10 a la menos 3. Ahora, menos logaritmo de este valor me va a dar 2.63. Ya es otro valor diferente, ¿sí? Ahora, convertido a pH, sería pH es igual a 14 menos 2.63. Y esto va a ser igual a 14 menos 2.63 es igual a 11.37. Este es el valor de pH, ¿sí? En una escala de pH tenemos 7. El primer valor, el anterior, teníamos que era 4.91. Estaba en 5. Y el otro está en 11.37. Entonces, de este lado tenemos al amoníaco, NH3, del lado de las bases. Y de este lado tenemos ¿sí? Al ácido cianhídrico, ¿sí? Y así es como ustedes lo tienen que determinar en la tarea. Entonces, bueno, más dudas lo vemos en clase. Que pasen bonito día.